Leer es leer y ya está. Yo, Usted se emociona leyendo. De lo que lee poco. obvio. Lea bastante y va a ver que ya no se emociona. A ver, vamos con Odalis. Espérese un ratito. ¿Estamos grabando? Déjeme ver esto. Sí, ingeniero, se está grabando. Ya, listo. Estamos con usted, Odalis. A ver, aquí. Aquí. Estamos viendo las cosas que hay que hacer después de un incidente con materiales peligrosos. O sea, ya vemos que tenemos que escuchar cómo desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no? A veces no es bueno el jabón. A veces el jabón reacciona con algunas sustancias químicas. El agua casi siempre es buena para lavarse de desechos tóxicos y contaminantes. Estamos en el punto 4, Odalis. 4. Siga las indicaciones de descontaminación que le brinden las autoridades locales. 5. Busque tratamiento médico lo antes posible si presenta síntomas inusuales. 6. Coloque la ropa y el calzado que haya estado expuesto a materiales peligrosos en cajas herméticamente cerradas. 7. Advierta a todos los que entren en contacto con usted que pudo haber estado expuesto a una sustancia tóxica. 8. Regrese a casa solo cuando las autoridades le indiquen que es seguro hacerlo. Abra ventanas y bocas de ventilación y encienda ventiladores para hacer circular el aire. 9. Pregunte a las autoridades locales cómo limpiar el suelo de la tierra y su vivienda. 10. Reporte cualquier vapor persistente u otros peligros a la oficina local de servicios de emergencia. Correcto. Entonces, todas estas indicaciones, recomendaciones, que yo las veo más como órdenes que recomendaciones, son las que se deben seguir en caso de, después de haber surgido un accidente con materiales peligrosos. ¿Ya? ¿De qué se habla? De escuchar la radio para mantenerse informado. Ahora yo les pregunto a ustedes, a estas alturas de la vida, ¿ustedes creen totalmente en la radio y en la televisión? No, 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 ¿Por qué será? no, ya no. ¿Por qué? todas mienten. Porque ellos para veces no alarmar a la... Están pagados por el gobierno no y alarmar solo a dicen la lo que el gobierno población, no quiere dicen que la uno verdad. escuche. Hasta don Alfonso se nos fue. Tengo un poco... Igual todas mienten. Bien, me da gusto escuchar ese sentido crítico, pensante en ustedes. Ya hay una esperanza de que, bueno, deben de entender que la radio y la televisión son instrumentos privados, ¿ya? Y como algo privado tienen un dueño, ¿cierto? Y esos son medios de producción. Las radios y las televisiones son medios de producción, o sea, bienes que están destinados a hacer ¿qué? Plata, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ellos harán lo necesario para utilizar estos medios, sus radios y su televisión, a su beneficio, ¿sí o no? Depende de qué lado de la pelea estén, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias de información de emergencias, bueno, algunos se portan más solidarios con el pueblo que otros. Gracias a la tecnología tenemos medios por los cuales nos estamos enterando de las cosas mucho más transparentemente y mucho más inmediatamente. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los medios que nos ayudan ahora sí a saber la verdad de inmediato? El internet. El El internet. Correcto. Instagram. Las redes sociales en general, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, en las redes sociales hay bastante también basura, ¿no? Mentiras, montaje, Photoshop. Envían Exacto. información atrasada, Así es. información que ha Hay sucedido información, no, hay anteriormente y la información no vuelven a veraz. reenviar. Falsa también. Causan pánico a la Los hackers población. dicen. Ahí por ahí está escuchando, los hackers dicen. ¿Ya? Pero Yo acá solo le creo a Caterva. acabamos a salir de la pandemia y en la pandemia
Solo uno que otro canal de televisión nos mostraron la cruda, ¿cierto? Así es. ¿Ya? Pero no todo, no presentaban todo. A ver, diga Eduardo. No presentaban toda la realidad de lo que pasaba, ingeniero. Aunque Ya. digan, no, Aunque digan ellos, no, si presentamos la cruda, el pueblo se va a alarmar, se va a asustar, se va a estresar, van a bajar las defensas y se van a enfermar mucho más rápido, ¿no? Desde un punto de vista de salud, la verdad sí es así, pero se contrapone la balanza, pues no, o saber la verdad para tú tomar las acciones necesarias para cuidarte mejor, o echarte al dolor, deprimirte y dejarte llevar por el mal momento. Eso ya es decisión tuya, ¿no? Pero la verdad, en cualquiera de los casos no se debería ocultar, no se debe ocultar, porque depende de cada quien, ya con la verdad en la mano, depende de cada quien qué decisión tomar, ¿ya? Algunos se vacunaron, otros no se vacunaron, ¿cierto? Los que no se vacunaron creyeron más que esta era una mentira, que esta era una especie bueno, artilugio, qué sé yo. La mayoría sí lo hicimos, yo lo tuve que hacer porque es un requisito que pide el sector público para poder regresar a clases y todos los demás. Pero hay hubieron personas que no lo hicieron y nadie las puede obligar, pues no. Por eso le digo, el COVID existe, sabemos más o menos de dónde y por qué se inició, tiene un origen biológico, ¿cierto? Tuvo un origen biológico. Las razones de por qué nació, de por qué comenzó esta pandemia, todavía no están claras, tienen que haber manos oscuras detrás de esto, de ley, ¿ya? Pero con la verdad en la mano, sabiendo la verdad, cada uno de nosotros tomó la decisión de vacunarse o no. Y así debe ser, ¿ya? Y los medios, lamentablemente, a veces no dicen toda la verdad, así sea cruda, así sea dura, sino que lo hacen a su conveniencia, ¿no? Aquí, ¿qué más dice? Actúe rápidamente si ha estado en contacto con sustancias químicas peligrosas o si ha estado expuesto a ellas. ¿Qué significa actuar rápidamente? Inmediato. Inmediato. Buscar lavarse, sacarse esa ropa, ponerla en una funda y luego en un baúl, aislar esa ropa, ¿ya? Siga las indicaciones de descontaminación que le brinden las autoridades. No siempre les decía, no siempre es bueno lavarse con agua y jabón. A veces solo es bueno con agua. Porque el jabón, al ser un producto químico, ya puede reaccionar con ese químico que ya tenemos impregnado en el cuerpo y no sabemos cuál es la consecuencia. Busque tratamiento médico. Ojalá que haya los médicos necesarios. En nuestro país no los hubo y fue un desastre el sistema de salud pública. Coloque la ropa y el calzado que hayan estado expuestos a materiales peligrosos. ¿Por qué el calzado? Porque los químicos se derraman, pues no van a mantenerse flotando en el aire, sino que en algún momento caerán al piso y nosotros de ley vamos a tener contacto por medio de nuestros zapatos con ese material, ¿ya? Abierta a todos que entren en contacto con usted que pudo haber estado expuesto, o sea, diga, no te acerques, mija, no te acerques, sobrinito, que yo estuve cerca de este conato, cerca de este accidente. Por favor, mantente lejos, deja que yo me bañe, así como la gente que salía a comprar, ¿se acuerdan? La gente que salía a comprar comida en plena pandemia, llegaba a su casa y lo recibían con un balde de agua y jabón, ¿cierto? ¿Ya? Evitábamos o poníamos distancia entre los familiares que estaban dentro de la casa y nosotros que íbamos llegando. ¿Cierto? Sácate la ropa en la puerta, sácate los zapatos y entra nomás en calzoncillo a la casa y pégate un buen baño. ¿Ya? Esa es una de las medidas. Lavaban los productos que traían de la calle. Claro, correcto. ¿Ya? Lavaban los productos, correcto. Las fundas las sacaban de una y las botaban. Los envoltorios, ¿no? Los envases y todo lo demás. Nos poníamos guantes también para sacar los productos antes de desinfectarlos. La bandejita con agua de cloro y todo lo demás. Dice, regrese a casa solo cuando las autoridades le indiquen que es seguro hacerlo. Aquí hablamos de las personas que están o estuvieron en contacto directo cerca del conato. Abra ventanas y bocas de ventilación y encienda ventiladores para hacer circular el aire. ¿Ya?
Pregunta a las autoridades locales cómo limpiar el suelo de tierra y su vivienda. Reporte cualquier vapor persistente, cualquier olor. Vamos a ver un escenario aquí. Ingeniero, el de la familia que se murió, que la vecina fumigó para los murciélagos y en la noche se contaminaron y se murió toda la familia en una ciudadela. Tiró un veneno inodoro a la final, pues. Claro, era para matar dizque los murciélagos. ¿Ya? Aquí tenemos más o menos una ficha, una descripción de un incidente con materiales peligrosos. ¿Ya? Un informe, puede decirse, un informe que ocurre, ¿no? Esto fue real, dice, y se las puedo descargar, ¿no? Ahí está el link. Aquí está el link. ¿Ya? En el mismo contenido. ¿Ya? ¿Cuál es la situación? Incidente de materiales peligrosos por escape y exposición de sustancia química peligrosa al interior del establecimiento Empresa de Productos Químicos Panamericana, mayo y junio del 2015. Dentro de una empresa de químicos, ¿ya? Hubo un escape y exposición de personas a ese químico. Entonces, ¿qué parámetros o qué requisitos son los que priman? Primero, describir la situación o el título, ¿ya? La fecha, los fenómenos asociados a esa situación. Dentro de esos fenómenos, ¿qué ocurrió? Posible explosión por manejo inadecuado de sustancias químicas, ¿ya? No solo era venenosa, sino explosiva también. Liberación al ambiente de un agente químico tóxico, intoxicación también por sustancias químicas y posible contaminación de áreas. O sea, este gas es expansivo, ¿no? Expansivo, ¿ya? Factores que favorecieron a la ocurrencia del fenómeno. O sea, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué situaciones agravaron ese fenómeno? El incorrecto almacenamiento de sustancias químicas, el uso de estivas de madera que no permiten la correcta limpieza de sustancias. Estivas de madera, ¿qué son? Los palés, pues, ¿no? Son los palés, ¿sí o no? Entonces se habría aconsejado de que hubieran usado perchas o racks, que son un poquito más altos, ¿ya? Almacenamiento de sustancias en partes altas, ¿ya? Entonces, por la mala maniobra se debe haber caído algún tanque, algún bidón, y comenzó ese derrame. Falta de uso de elementos de protección personal. No hubo la requisa, no hubo la repartición adecuada, no hubo la repartición puntual, ni la supervisión, ni el checklist, ni nada. Por eso estaban elementos EPPs insuficientes en el personal. Deficiencias en los procedimientos de respuesta, se reaccionaron lento. Posible desconocimiento en el manejo de sustancias químicas, o sea, falta de SMSDS para identificar y todo lo demás. Posible falta de cualificación en el manejo de sustancias químicas, o sea, el desconocimiento, ¿ya? La no capacitación. Actores involucrados, responsables del establecimiento, operarios y autoridades competentes, o sea, todos, ¿no? Todos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un fallecido, 4 hospitalizados, 49 personas afectadas por la exposición a las sustancias químicas liberadas en cada uno de los incidentes. ¿Correcto? ¿Dónde ocurrió esto? UAECOP, Subred Centro Oriente SA, parece Bolivia esto. Centro Oriente parece Bolivia. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Crisis social, mira, también crisis social se la analiza. Afectación de las acciones cotidianas en la zona, o sea, la gente queda traumada, ¿cierto? La gente se entera y queda traumada, ¿no? Algunos trabajadores, aunque no hayan sido afectados, ¿qué harían? Si trabajaron en esa empresa y no se afectaron. Tomarían miedo, ¿cierto? Y renunciarían algunos, ¿ya? ¿Qué pasaría si un compañero tuyo que trabaja en una máquina cerca de ti muere en un accidente con materiales peligrosos? ¿Cómo quedarías tú psicológicamente? A la defensiva, ¿sí o no? Ya trabajarías con miedo, ¿cierto? Trabajarías con miedo. Claro, hasta pide el cambio de puesto. Claro, pide el cambio de puesto, pero no se los puede cambiar a todos, pues. ¿Ya? Entonces, unas terminan, en el peor de los casos, renunciando.
Disminución de la percepción de seguridad en el sector. La gente comienza a decir que no hay seguridad. Se genera interrupción de la normalidad y todo lo demás. Desempeño institucional en la respuesta. Las condiciones de ahí en adelante no van a ser tan favorables. El impacto cultural también. Hay resistencia al desarrollo de actividades comerciales. Depende de qué tan grande haya sido. Solo de un fallecido, vean. Solo de un fallecido. ¿Ah? Un fallecido. Y miren todas las consecuencias que esto puede conllevar. ¿Por qué? Porque seguramente si es que las autoridades no se paran tieso y es una empresa clave, estratégica, y no la van a poder cerrar ni clausurar, o sea, tiene que seguir funcionando, la gente lo va a hacer, pero ya con miedo, ¿no? Las personas que viven cerca también van a estar con miedo. ¿Ya? Esas son consecuencias de el escenario de riesgo, es tipo informe. Correcto. Vamos a las vías de exposición. Esto sí lo han visto ustedes en salud ocupacional, la vía entrada de contaminantes. Esto lo vamos a pasar rápido. Esto sí lo conocen por medio de otras materias. Entonces le vamos a pedir a Maruri, que es la que más habla en clase y no deja dar clases. Maruri me va a leer esta parte. Solo conversando pasa. Unidad 2, vía de exposición. Vías de entrada de los contaminantes en el organismo humano. Las vías por las que un contaminante químico puede entrar en el organismo son las que se indican a continuación. También son válidas para contaminantes biológicos. Sin embargo, los contaminantes físicos no hay vías de entrada específicas. Ya. Continúo. Un momentito. Ay. ¿No quiere video, Maruri? A continuación el video. Ya. Bienvenidos. En esta presentación hablaremos sobre las vías de ingreso de los tóxicos al organismo. Por lo general, las principales vías de ingreso son por ingestión, por inhalación, por contacto con la piel o cutánea y parenteral a través de heridas. Veamos cada una de ellas. Ingestión. Pueden ingresar muchos tipos de partículas que se pueden depositar en la lengua, encías, garganta. Al ingresar de este modo, pasan al organismo a través de las mucosas o son absorbidas en las paredes del estómago. En el trabajo, se pueden ingerir agentes peligrosos accidentalmente por una mala higiene de las manos antes de comer, beber o fumar, o si se guardan alimentos, bebidas y cigarrillos en una zona que se encuentra contaminada. También pueden ingresar si no se respetan las normas de protección como uso de barbijos o máscaras al realizar ciertos trabajos. La absorción cutánea es la que se produce a través de la piel. Si bien este órgano actúa como barrera de defensa del organismo, también posee la capacidad de absorber distintas sustancias que puede favorecer la entrada de ciertos agentes a través de las heridas. Una vez que el agente ingresó al cuerpo, puede pasar a la corriente sanguínea y ser transportado a distintos tejidos y órganos, en los cuales puede provocar efectos dañinos. La protección de las zonas que pueden entrar en contacto con los agentes minimiza el riesgo de contaminación en los lugares de trabajo. Por inhalación, se considera que es la vía más directa, frecuente y de mayor captación de agentes nocivos en el ámbito laboral, ya que estos penetran en el organismo a través de la respiración del trabajador. Las partículas pequeñas pueden penetrar profundamente el sistema respiratorio y ocasionar problemas. Estas sustancias pueden ser gases o polvos en suspensión. Cuando estos llegan a los pulmones, puede que se depositen allí, o bien que pasen a otros órganos a través del sistema circulatorio. Los trabajadores que realizan sus tareas en actividades que desprenden polvo son los más susceptibles a las afecciones de tipo respiratorias. Por último, la vía parenteral implica la entrada de los agentes patógenos al organismo a través de pinchazos o heridas. Todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de accidente que genere herida.
Cuando se manipulan sustancias químicas, hay que prestar especial cuidado para evitar que el producto caiga en la herida e ingrese dentro del organismo. El uso de las protecciones adecuadas minimiza el riesgo de cortes y de contaminación. ¿Listo? Seguimos acá. Bueno, ya vimos la entrada de contaminantes, ¿no? Vimos un video general y vamos a darle lectura rápida a cada una, la descripción de cada una. Sigamos Vía respiratoria o aérea. Entiende como tal todo el sistema respiratorio, nariz, boca, laringe, bronquios y alveolos pulmonares. Es la vía más importante para la mayoría de los contaminantes químicos y biológicos. Toda sustancia presente en el ambiente puede ser inhalada y será su tamaño la que determine el grado de penetración en el sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? A ver, mientras más pequeña penetra más o mientras más grande penetra más por medio de inhalación. Mientras sea más pequeña porque está menos visible. Correcto. Mientras sea más pequeña, pesa menos y se desplaza más a través del aire. Entonces te llega más al fondo de los pulmones, ¿cierto? Entonces, igual que el coronavirus, ¿no? Es un virus tan pequeño, los virus son pequeñísimos, pues, ¿no? Y llegan hasta donde el aire se los permite. ¿Ya? Sigamos, vía dérmica. Vía dérmica comprende toda la superficie exterior que envuelve el cuerpo humano. No todas las sustancias pueden atravesar la barrera de la piel. Se debe tener presente que esta penetración puede ser directa o bien transportada por otra sustancia. Es la segunda vía de entrada en importancia y para algunos contaminantes, la principal motivo por el que se debe tener más precaución. Correcto, usar guantes principalmente, guantes, trajes especiales. Ya, aquí tenemos la estructura de la capa de la piel, la dermis, la epidermis y todo lo demás. Eso ya lo han visto, ¿no? En salud. Pregunto. Sí. Correcto. Vía digestiva. Para Gabriel, que solo pasa comiendo esas papas fritas. Gabriel, lectura. Vía digestiva. Déjame ver. Es una vía de penetración poco corriente, ya que las sustancias con las que trabajamos no nos las metemos a la boca. De todas formas, hay posibilidades de penetración por vía digestiva. Cuando se come en el puesto de trabajo, se fuma, se bebe y no se lavan las manos antes de comer, aunque sea fuera del puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, accidentalmente, no es que nosotros a plena conciencia nos comemos aquel material con el que estamos trabajando, ¿no? Sino por falta de precaución. Indirectamente nos metemos a la boca residuos de estos químicos, ¿ya? En los talleres, aquellos pintores que usan gasolina, por ejemplo, se van a comer sin lavarse las manos, ¿ya? El diésel, aquellos que usan soda cáustica, el cloro y materiales de este tipo. ¿Ya? No es que te lo comes directo, pero sería casi suicidio. Indirectamente, inconscientemente, por lo general ocurre esto. Vía parenteral, Gabriel. Vía parenteral. Se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel, una herida abierta o un pinchazo en la vía de entrada más grave para los contaminantes biológicos y para ciertas sustancias químicas. Parenteral quiere decir por medio de la sangre. ¿Ya? Por medio de una herida abierta, un grano. Y un corte también. Un corte también. ¿Ya? Vía de absorción mucosa. Gracias, Gabriel. Déjame ver a quién solicito. A ver, la que tiene calor. Mi compañera Suani quiere leer. Barrales. Vías de absorción mucosa. Tras haber eliminado en la anterior las mucosas del sistema respiratorio, solo queda la mucosa conjuntiva del ojo.
suele ser una vía poco importante de higiene laboral. Vías de entrada de los agentes biológicos, vía respiratoria, vía cutánea, vía oral y vía parental. Parental o parenteral. Parental. Correcto. Entonces, preguntas hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, George? ¿Existen solo esas vías por las cuales nosotros podemos contaminarnos o existen más? No, son las principales, son todos los accesos que tiene el químico dentro de nuestro cuerpo. Correcto. Afecciones al organismo. Pombosa, cumpleañero. Afección al organismo. Los contaminantes químicos, también llamados agentes químicos, son sustancias que por la forma de presentarse pueden ser absorbidas por el organismo y producir en poco tiempo. A lo largo de los años, efectos dañinos para la salud del individuo. Se pueden contar por miles, siendo algunas de origen natural y otras de origen artificial, creadas por el hombre. Pueden producir daños si la cantidad absorbida o dosis es suficiente. Correcto. Entonces, el daño al organismo depende de qué? De dos factores importantes, de dos variables definitivas, que es el porcentaje de toxicidad que tiene el material, el químico, o sea, resulta 90% de envenenamiento, 80%, o sea, qué tan concentrado sea ese material venenoso o material peligroso, y el otro depende de la cantidad absorbida, ¿ya? Depende. Por lo general, mientras más tiempo estuviste expuesto, cuando se trata de gases y fluidos, mientras más tiempo estuviste expuesto, más dosis absorbiste. Ahora, si es una sustancia concentrada, no rebajada, más todavía, ¿no? Entonces, tienes dos puntos negativos ahí. Al ser una sustancia concentrada, venenosa, tóxica químicamente, y también el tiempo de exposición que tuviste ante este material. A ver, lee la dosis pombosa. ¿Tú qué sabes de la dosis de? La dosis depende de la cantidad de gente presente, concentración y del tiempo que se permanezca expuesto a la acción, tiempo de exposición. Cuanto menor sea la dosis necesaria para que una sustancia produzca daño en el organismo, mayor es su toxicidad, puesto que los agentes químicos difieren en sus propiedades físicas y químicas. También los efectos que producen son diferentes, siendo estos efectos de importancia variable, desde la simple irritación de ojos y mucosas hasta el cáncer. También se caracterizan estos efectos por poderse manifestar mucho tiempo después de cesar la exposición, como es el caso del cáncer. Correcto. Tú trabajaste con un material peligroso un cierto tiempo, no sentiste los efectos, pero con el tiempo, después de cesar la exposición, te viene el cáncer. Es más o menos como en los mineros. Hay una enfermedad que se llama silicosis, que se da permanentemente ustedes ya vieron esto, ¿no? En Salud 1, Salud Ocupacional 1 y Salud Ocupacional 2. La 2 ya la vieron o la están viendo. ¿Ya? Hay un capítulo especial sobre la silicosis, que es el ataque del silicio o los silicatos presentes en la tierra, en el piso, y se mete por las mucosas, por el sistema respiratorio de los mineros. ¿Ya? Es un envenenamiento lento, ¿no? Y a largo plazo. Contrae cáncer pulmonar, laringio y todo lo demás. Gracias, Pombosa. ¿Quedó claro lo de las dosis? Vamos con Garcés.
Los agentes químicos no absorbidos por el organismo a través de una o varias vías de entrada, que por orden de importancia son las vías respiratorias, dérmicas, digestivas y parental. La materia se encuentra en la naturaleza, en tres estados, gaseoso, líquido y sólido, y dando que los tóxicos entran en nuestro organismo principalmente a través de la respiración. Es importante conocer cómo las sustancias químicas pueden encontrarse en el aire que nos rodea. Ya, aquí están los efectos tóxicos. Vamos, los corrosivos, ¿qué causan, Lin? Los corrosivos destrucción de los tejidos sobre los que actúa el tóxico. Los irritantes, irritación en la piel o mucosa en contacto con el tóxico. Neumonóticos, alteración pulmonar por partículas sólidas. Asfixiantes, desplazamiento del oxígeno del aire o alteración de los mecanismos oxidativos biológicos. Anestético y narcótico, depresión del sistema nervioso central. Generalmente el efecto desaparece cuando desaparece el contaminante. Sensibilizantes, el efecto alérgico del contaminante ante la presencia del tóxico, aunque sea una pequeñísimas cantidades, asma, dermatitis. Cancerígenos y mutágenos y terotágenos. Producción de cáncer, modificaciones hereditarias y malformaciones en la descendencia y respectivamente. Ya, este es el caso de cuando las embarazadas no se cuidan, ¿no? Los sistémicos son alteraciones de órganos o sistemas específicos, hígado, riñón, etc. Correcto, entonces vamos a ver un video de todas estas sustancias que se utilizan en el ámbito laboral y que pueden afectar a largo plazo la salud de los trabajadores. Productos tóxicos ocupacionales. Un producto tóxico es aquel que tiene la capacidad de causar efectos perjudiciales a un ser vivo, ¿no? Al ser humano. Algunos incluso pueden causar la muerte, como vamos a ver a continuación. Por tanto, hoy en día las empresas que manipulen o tengan materias primas tóxicas deben tenerlas muy bien identificadas e informar a los trabajadores y trabajadoras de su ubicación y sus peligros. Dentro de la toxicidad hay dos conceptos, la toxicidad aguda y la crónica. Cuando la persona, después de estar expuesta o haber ingerido el producto tóxico, siente... A ver, ¿qué entienden aquí por toxicidad aguda y toxicidad crónica? Aguda sería algo leve nomás, pues. ¿Segura? ¿Qué es algo agudo? Algo que tiene un nivel elevado, ¿cierto? ¿Ya? Algo que tiene un nivel elevado, pero dura poco tiempo. ¿Ya? ¿Y la toxicidad crónica qué sería entonces? Sí, ya sería algo La mucho muerte. Que siempre va a estar expuesto. Algo que queda ya para largo tiempo, ¿cierto? Claro, crónico, sí. Por ejemplo, tú trabajas en una fábrica y esa fábrica se incendia, ¿cierto? Se incendia y tú tienes una pequeña asfixia por exceso de humo, lógicamente, ¿ya? Pero tú has manejado bien tu salud y nunca has fumado. Hasta antes de eso tenías tus pulmones limpios en buenas condiciones, ¿ya? Tuviste un conato de asfixia, te llevaron al hospital, te pusieron oxígeno y bueno, pasó. Eso sería una toxicidad aguda. ¿Qué pasaría en ese mismo caso con una toxicidad crónica? Aquella persona que sí fuma, que previamente, antes de ese accidente, ese incendio, ya tenía sus pulmones topados, ¿ya? Y encima le ocurre este accidente que atañe directamente a los pulmones. Igual lo llevan al hospital. Chernobyl. Igual lo llevan al hospital, le ponen oxígeno, sale del hospital, pero queda tosiendo durante largo tiempo. Y de remate le conlleva un tipo de asma, ¿ya? Entonces se vuelve crónico, aquello que es más difícil de curar o queda permanentemente presente en la persona. Esa es la diferencia entre toxicidad aguda y toxicidad crónica. Dígame, Anita. Sí, disculpe, Chernobyl. Eso es radioactivo. Claro. ¿Ya? ¿Y eso qué es? ¿Toxicidad crónica o aguda? Crónica. Crónica, porque quedó a largo tiempo, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Crónica, ¿ya?
de los efectos en las primeras 24 o 48 horas, hablamos de que la toxicidad es aguda. Por el contrario, si los efectos del producto tóxico se ven a largo plazo, 2, 3 años, 4 años, 6 meses, hablamos de que la toxicidad es crónica. Es decir, esta última tiene que ver con los efectos a largo plazo. A nivel ocupacional, todos los productos tóxicos deben tener el pictograma del sistema globalmente inmunizado, que es la calavera con las tibias cruzadas. Esto denota que el producto es tóxico. Es pisita, no, pisa. ¿Ya? Símbolo de material que es Peligroso. venenoso, peligroso. Muy tóxico, lo que puede causar intoxicación. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, que es un gas supremamente tóxico. Se une a la sangre, a la hemoglobina. ¿Dónde encontramos el monóxido de carbono? Cada que hagamos quemas o cada que prendamos un equipo de combustión a base de gasolina, diésel, ACPN. El monóxido de carbono es un elemento supremamente tóxico y tiene la capacidad de causar la muerte si la persona inhala este producto y no tiene una adecuada ventilación natural o mecánica. Por ejemplo, es el producto cianuro, que se puede conseguir como cianuro de potasio. Es un elemento supremamente tóxico que si una persona lo consume vía digestiva en grandes proporciones, tiene la capacidad de matar incluso a un ser humano adulto. El mercurio está en las lámparas fluorescentes, está en algunos tipos de baterías o pilas y también es muy utilizado hoy en día en la minería de oro. Es decir, el mercurio amalgama al oro y con este elemento se puede extraer. Desafortunadamente esto hace que muchos ríos en Colombia estén supremamente contaminados por mercurio. A nivel internacional, ya los países están adoptando normativas para restringir la importación de mercurio debido a sus efectos nocivos al ambiente. Sin embargo, para las personas también es un producto muy tóxico, daña el sistema nervioso central. El plomo está en las balas, está en las baterías de los carros, en algunas pinturas y en los humos de la soldadura. El plomo es un elemento muy tóxico para los riñones y el sistema nervioso central. El plomo ocasiona toxicidad crónica, es decir, a largo plazo es que se van viendo los efectos. También ha comprobado que el plomo es tóxico para la reproducción en los hombres. Ojo con estos materiales. ¿Quién diría que las pinturas resultan tóxicas? Entonces yo les recomiendo que no usen esas pinturas con olores fuertes, esos esmaltes. Ok, son impermeables, duran más tiempo y todo, pero ya hay opciones menos contaminantes. Hay esmaltes al agua, ¿ya? Hay pinturas que se llaman menos olor. Al decir menos olor, quiere decir menos químicos, ¿ya? Mucho ojo con eso, ¿ya? Las pinturas. También ha comprobado que el plomo es tóxico para la reproducción en los hombres. Pila con eso también. El plomo hace daño para la reproducción masculina. O sea, ¿causa qué? Esterilidad. Esterilidad. El estireno, el tolueno y el tricloroetileno son productos supremamente tóxicos. El tolueno, por ejemplo, está en la gasolina, en el thinner, en el barsol y en muchos disolventes. El tolueno es un elemento muy tóxico, altamente inflamable y muy volátil. En el boxer, pegante boxer, también está contenido tolueno. Los plaguicidas, los insecticidas, los carbamatos, los piretroides son productos supremamente tóxicos que se utilizan